Entre cientos de lanzamientos cada año, hay juegos que pasan desapercibidos. No salen en portadas, no llenan titulares, pero esconden mundos que te volarán la cabeza. Juegos que mezclan géneros, que arriesgan, que te cuentan historias brutales o simplemente te regalan pura adrenalina en cada frame. Hoy no te voy a hablar de lo popular, hoy te voy a hablar de lo que posiblemente casi nadie está jugando, pero que tú deberías de hacerlo, porque estas 7 joyas son lo mejor que no conoces. Prepárate porque cuando acabe este vídeo vas a tener 7 razones para encender tu consola o tu PC y perderte en lo que realmente importa, el videojuego. Arrancamos este top 7 con el videojuego Bridge Memory Infinite. En este trepidante shooter en primera persona te pones en la piel de Shelia, una agente de la organización SLO encargada de investigar fenómenos paranormales. Tu misión te lleva a una dimensión alternativa para detener a un agente renegado que busca desatar un antiguo poder capaz de revivir a los muertos. A lo largo de tu viaje, te enfrentarás a enemigos sobrenaturales y criaturas míticas, en escenarios que combinan tecnología futurista con elementos de la cultura china. Utilizando Unreal Engine 4, este juego fue desarrollado por una sola persona, Zheng Qianzheng. Inicialmente, el juego iba a tener un formato episódico, pero luego se transformó en Bridge Memory Infinite. Lo mejor de este juego, los gráficos de alto nivel para ser un indie, combate fluido y muy dinámico, y un precio accesible. En el número 6 tenemos Fist, Forgotten Shadow Torch. En un mundo donde los animales antropomórficos viven bajo la opresión de la Legión Robótica, encarnas a Rayton, un conejo exsoldado que ha dejado atrás la lucha. Sin embargo, cuando su amigo es capturado, Rayton se ve obligado a volver al combate armado con un gigantesco puño mecánico. A medida que exploras Torch City, descubrirás una compleja conspiración que involucra a la Legión, la Resistencia y bandas criminales. Este juego ha sido desarrollado por T-Games, un pequeño estudio chino, como parte de la iniciativa PlayStation China Hero Project. El juego combina elementos de plataformas, combate, hack and slash y exploración en un mundo interconectado, y ofrece una notable duración de entre 15 y 20 horas. Un poquito más si se intenta completar todo al 100%. Lo mejor del videojuego, el diseño artístico que es bellísimo, el combate técnico y profundo y una buena duración para el género. Pasamos al número 5 con Signalis. En este survival horror de estética retrofuturista juegas como Elster, un androide réplica que despierta en una instalación abandonada en un planeta remoto. Tu objetivo es encontrar a tu compañera desaparecida, que se llama Lina, mientras exploras entornos oscuros y perturbadores, enfrentándote a criaturas grotescas y desentrañando una historia que mezcla ciencia ficción, horror psicológico y temas filosóficos. Lo mejor de este juego, su historia críptica y fascinante, su ambientación que recuerda a Silent Hill y Resident Evil, y una excelente música. Estéticamente se inspira en los gráficos de la quinta generación de consolas de videojuegos, centrándose en esos gráficos de aquella PlayStation original. Vamos, lo que todos conocemos como la PlayStation 1. ¿Aún no estás suscrito a este canal? En este canal vas a encontrarte vídeos de cómo descargarte juegos gratis para siempre. Vas a encontrarte los mejores vídeos de retro gaming que te llevarán a esa nostalgia. Las mejores comparativas de videojuegos. Juegos gratuitos para siempre, con muchísimo humor y doblajes. Tops de videojuegos y muchísimo más. Todo esto englobado en las mejores listas de reproducción a tu gusto. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Arriba del todo te dejo cómo hacerlo y abajo a la derecha en todo el vídeo. Continuamos con el número 4. RoboQuest te pone en la piel de un robot guardián que despierta para proteger a la humanidad de una amenaza inminente. Junto a tu joven creadora, explorarás entornos desérticos y tecnológicos, enfrentándote a hordas de enemigos en combates frenéticos y llenos de acción. Este videojuego ha sido desarrollado por un pequeño estudio francés, con una comunidad muy activa que diseña mods y mapas. El juego ha sido elogiado por su jugabilidad cooperativa y su estilo visual único. Lo mejor de este videojuego, su jugabilidad adictiva y rápida, perfecto para jugar en cooperativo, y mucha personalización de armas y robots. El top 3 es para Wild West. En este RPG de acción isométrico te sumerges en una versión oscura y sobrenatural del salvaje oeste. A lo largo de 5 capítulos encarnarás a diferentes personajes, cada uno con su propia historia y habilidades únicas.
desde un cazarrecompensas en busca de venganza hasta un hombre cerdo maldito. Este juego ha sido desarrollado por Warface Studios y dirigido por Rafael Colantonio, el creador de Dishonored. Tus decisiones afectarán el mundo que te rodea, ofreciendo una experiencia rica en narrativa y rejugabilidad. Y también ofrece un modo de muerte permanente, donde el personaje y sus compañeros mueren definitivamente. Lo mejor de este videojuego, su historia no lineal con muchas decisiones. Cada partida puede ser radicalmente distinta y sus personajes memorables. En un mundo posapocalíptico donde la humanidad se ha refugiado bajo tierra debido a una plaga llamada miasma, sigue la historia de John, un minero silencioso, y Sam, una niña misteriosa con poderes especiales. Juntos deciden aventurarse a la superficie, explorando ciudades en ruinas y enfrentándose a criaturas extrañas, mientras descubren la verdad sobre el mundo y el origen de Sam. He de decir que la música fue compuesta por Joel Corelliff, también conocido por su trabajo en Death Stranding. Y si he de destacar algo, destacaría su historia, que es muy emotiva, visualmente es precioso y tiene unos personajes entrañables. Y en el puesto número 1 te traigo Battlefield Remastered. Este es un shooter multijugador masivo que, a pesar de su estética, ofrece una experiencia táctica y profunda. Participa en batallas con hasta 254 jugadores. Elige tu clase y coordina con tu equipo para conquistar objetivos en mapas destructibles. La comunicación y la estrategia son clave en este título, que rinde homenaje a los clásicos del género. Lo mejor de este videojuego, lo dicho, hasta 254 jugadores por partida, una excelente optimización y un mapa destructible y sistema de clases. Y hasta aquí este viaje por estas 7 auténticas joyas del mundo gamer. Puede que algunos ya los conocieras, puede que otros no, pero si al menos uno de estos juegos te ha sorprendido, te ha hecho pensar, esto tengo que probarlo, ya habrá valido la pena. Ahora dime tú, ¿cuál te ha parecido el más bestia? ¿Cuál crees que no debería estar en este top? Déjamelo en comentarios, que yo leo todo y tú y yo vamos a construir este canal juntos, videojuego a videojuego. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.